¿Cómo están? Mi muy querido, muy sensual, hermoso, pero siempre altamente desechable capital humano. Estamos aquí para otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Con un gran amigo, una persona con la que he tenido muy buenas conversaciones. Descubrí que es un ávido lector de muy buenas lecturas. Un señor con un punto de vista educado, no solo sobre los cómics, pero también sobre la política, la filosofía y otros temas afines. Alex Fernández. Oye, muchas gracias. Siento que esa... vende mucho esa introducción. O sea, vendió más de lo que soy. Soy un gran vendedor, Alex. Sí, pero hasta me preocupé. Yo estoy nervioso en este formato, pero no, digo, qué chido estar aquí contigo. Que aparte fue visita express, Sí, porque vengo a dar un show, que Exacto. seguramente cuando salga esto ya triunfamos. Ya Ya estás en el arco del triunfo, tronando ya champañas con sables. con el ego ya insuperable. Es la última vez que vamos a hablar en vivo con Alex. La próxima vez va a estar con un holograma de Alex preprogramado a dar respuestas. Pero habíamos quedado que íbamos a estar aquí en el ¿Por qué crees lo que crees? Sí, güey. Y aquí estamos. Promesas deuda. Muchísimas gracias, güey. Neta, qué gustazo. Al contrario. Para la gente que no ha visto, hemos hecho otras colaboraciones en el pasado. Yo estuve en el programa de Alex Fernández, que estuvo muy chingón. Hablamos sobre Batman, Superman, Capitán América y cómo todo eso es un reflejo de lo mal que funciona el capitalismo. Vayan a ver. Temas bastante Le relevantes. metimos todo el pensamiento que creo que nadie le ha metido Sí, cabrón. a Salió muy todos bueno, esos güey. monos, ¿va? La Sí. neta salió muy bueno, Muy güey. bueno. Muy chingón. Saludos al Muñez, saludos al Fran, güey. Gran gente, A güey. toda la Liga de los Supercuates representando. Vayan a ver. Pero bueno, Alex, ahí te va. La idea de este formato, ¿por qué crees lo que crees? La hice pensando en, pues digo, me fue extraña la experiencia de entrar a redes sociales porque pues después que nos conocimos, pues tuve como un tour donde platiqué con mucha gente, conocí a mucha gente muy chida y me quedé con la idea de... la gente que tiene podcast o tiene una plataforma o en tu caso siendo comediante, la gente tiene una idea de ti, ¿no? Como que te conocen por tu trabajo, por tus especiales, por tu stand-up, por tus posturas, pero tiendes a quedarte en unos temas específicos. Y obviamente, pues tu ideología, tu manera de entender el mundo sale implícita en cómo hablas de estos temas, ¿no? Pero justo lo que estaba buscando hacer en este programa de ¿Por qué crees lo que crees? Es tratar de darle un espacio a la gente que conozca otro aspecto tuyo. O sea, que te vea hablar de otros temas, ¿no? Y la neta es que hemos tenido, pues, muy buenas experiencias, ¿no? O sea, como la semana pasada publicamos el de Adrián Marcelo, que también es comediante, y la gente lo tiene como, güey, Adrián Marcelo mota y entrevistando gente de manera incómoda en el metro, ¿sabes? Y, güey, pues es psicólogo. Y resulta que sí, dices, ¿no? Sí. Y llegó marihuano y así, Sí, ¿no? venía Sí. del metro todo pestoso, güey. Sí. Sí, no. Pero la neta, o sea, un tipo bien informado, bien intencionado, güey, con una historia muy chingona. Y justo esa es la intención, ¿no? O sea, como que platicar de otro lado. Entonces, lo que quería plantearte y el tipo de preguntas que te voy a hacer, pues van por ahí, para que no te saques de Muy onda, bien. ¿no? No. Entonces, empezando por lo fácil. Y cualquier cosa ya sé cómo hay que no cagarla contigo. Nada más hay que decir, no sé. Y ya. Y ya entonces, ya mira, ya estoy de... Pero no nomás conmigo, con todo el mundo. Creo que la gente le tiene miedo al no sé, güey. ¿Sí? Bueno, pues no sé, la verdad. Míralo. Aprendí rápido. Qué valiente. Uy, bueno, vamos. Sí. Sí. Es que la neta, y a mí me enseñaron eso una vez. Una vez un jefe, güey, en una junta que yo la había cagado y mi jefe me estaba protegiendo. Sí. Yo empecé como a meterme en la discusión y el güey nada más me volteó a ver así y me hizo así como que... Cállate el hocico. Y luego saliendo de la junta me dijo, güey, tienes que aprender a decir no sé cuando no sabes algo. Y fue que, güey, gran aprendizaje. Y sí es un gran aprendizaje. Sí, es un y gran no aprendizaje. nos caería nada mal. No va. No. Pero bueno, ahora entramos a eso. Seguramente va a salir. Sí, empecemos por tu background, mi estimado. ¿Qué Sí, estudiaste? ¿En qué trabajaste? ¿Cómo llegaste a la carrera de comediante para la gente que no se sabe esa historia? Creo que es bastante similar a tu historia. ¿En En serio? el sentido de... Digo... ¿Eres brasileño? No, te creas. Sí, casi. Soy Fernández. Empecé en el mundo corporativo. Ok. Estudié marketing porque no sabía qué estudiar. Bien. Y sí, siempre tuve un impulso creativo. O sea, para Ok. mí, ya viéndolo en retrospectiva, siempre yo desde chiquito tuve ganas de entretener Ya. a la gente. Y el marketing se da mucho para eso, ¿no? Ajá, pues era como no supe cómo resistir a mi familia. Tienes que estudiar algo con que no te mueras de hambre, Sí. ¿no? Ya sabes, vengo de esa generación. Ahorita es la generación que ya está dispuesta a morirse de hambre. Y No, que aún con esas carreras se está muriendo de hambre. Exacto, y nosotros, pues... Mamá, tú me dijiste, güey. Somos la generación que con miedo era de, tú tienes que estudiar algo Claro. que te dé dinero. Y No cuando filosofía, no artes, no música. Y cuando el corporativismo era como esta onda muy aspiracional Claro. y no tan aprisionante Trabajo como en lo es. Nestlé. Exacto. Wow. Y así fue. Bien
entré a Nestlé. ¿A Nestlé? Sí. ¿Te atiné? Sí. Saludos a Nestlé. Wow, un saludo. Un saludo porque nada en contra de ellos, porque me dieron trabajo 7 años. No, nada en contra de ellos, sí. En contra de su explotación laboral infantil en Camboya, eso sí, pero en contra de ellos personalmente no. Claro, pero con las personas que trabajé, tipazos. Ah, sí, claro, güey. Sí. Claro, totalmente. Y nunca fui a Camboya, entonces si no lo vi... Nada directo. Sí. Nunca me llevaron a ningún manto acuífero, entonces no sé nada de... explotar personalmente a ningún niño. Sí. Pero terminé por no entender cómo dedicarme a la creatividad y el entretenimiento en marketing, que era como esta beta creativa del... Hacer presentaciones curadas y entretener a los CEOs. Sí. Y mira, no era alguien que sufría en su trabajo, porque me gusta mucho trabajar con la gente en general y estar con humanos, y creo que eso lo disfruté mucho. Pero después de 7 años, la vida automáticamente me fue como llevando a otra cosa. ¿Y el brinco fue qué? ¿Fue Vine? ¿Fue hacer videos cortos? ¿O empezaste directo? Empecé stand-up. Directo stand-up. Siempre, qué valiente, cabrón. Siempre con muchas ganas de hacer algo extra. Entonces tomé cursos de fotografía. Okay. Y hacía una especie como de podcast yo en mi casa. O sea, como que una parte de mi cerebro siempre iba hacia la creatividad y hacia la creación. Yeah. Y eventualmente me topo con un curso de stand-up que un amigo me invita. Y me encantó y dije, este es como una cosa que va conmigo, que tiene escenario. Me empecé como a enamorar de decir las cosas en el escenario en una época donde no existía Netflix, ni teatros, ni glamour. Y el stand-up no era más que... Incluso era como una cuestión aspiracional de gente blanca de querer ser como los gabachos. Como que ahí estaba y me fascinó ser blanco, ¿no? Y me fascinó pero me fascinó increíble. La capacidad de subir a un escenario y hablar y entretener y reír. Y entonces de repente pues dejé el trabajo, renuncié. Y dijiste, me voy a dedicar a esto. Fue un proceso, no fue una cosa de que tiré las cosas, pero también en el momento en el que yo entré a hacer stand-up, todo estaba muy fértil. A mí me iba bien en el mundo corporativo, entonces dije, si me ausento un año y vemos qué pasa, pues vuelvo. Pues cualquier cosa regreso, ¿no? Claro. Y afortunadamente no hemos regresado. Todavía. No, yo dejé hasta abierto el currículum. Por eso saludos a Nestlé, por eso, grandes amigos. Sí, un saludo, lo máximo, arriba las fábricas. Sí, ya te entiendo. Sí. No cerrar puertas. No cerrar puertas, exacto. Oye, ¿y tu gusto por la lectura? Porque la neta, una de las cosas que te soy sincero, ¿no? Y a lo mejor fue una visión pues sesgada de mí. Como que no esperaba. Cuando empezamos a conversar y empezaste a citar a Chomsky, así dije, wow, este vato, güey, qué chido. O sea, ¿cómo empezó tu gusto por la lectura? Siempre fui naturalmente más intelectual, y no lo digo en el sentido pomposo, sino que más curioso. Si a mí me dabas un balón o un libro, preferías el libro. Prefería eres un geekazo. El libro, súper ñoño, muy de videojuegos, muy de estar ensimismado, porque yo soy de una familia donde somos muchos, en un hogar de 8 personas, mis papás y 6 hermanos, y yo tenía pues, la brecha generacional muy, muy grande, porque yo nací 10 años después de mi último hermano. Ah, tú eres el más chico por mucho. Sí. Mis papás y los anticonceptivos no andaban. Ya, no había tele. Como que no se llevaban, no sé qué pasó. El sabor o algo entonces así. Yo nací con hermanos mucho más grandes que yo, entonces... ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, tu hermano más grande? ¿Cuántos años tiene? 10 el que me sigue y el último 20. Te saca 20 años tu hermano más grande. O sea, sí es un brinco generacional. Sí. Entonces, no tuve a nadie... No fui un niño solitario en el sentido de que no estuve con mi familia. Sí, estuve muy acompañado de mi familia, pero a la hora de el juego, el ocio, hábitos, el entretenimiento, estaba solo. Ya. Y entonces me replegué más en lo intelectual, en los videojuegos, en leer. Leía mucho... cuentos de terror. Ah, qué cool. Como que Edgar Allan Poe fue así como de los primeros que... Leíste seguramente Lovecraft y todo. Ajá, sí, Lovecraft, algunas cositas. Leía cosas, no creas que muy, muy sofisticadas. O sea, leía libros de Goosebumps, Harry Potter. O sea, me gustaban las historias mucho. Y luego lo abandoné un rato, me dediqué al mundo corporativo. Y muy curioso que todo ese mundo como que hizo que abandonara... La lectura. Y ya... Una vez dedicándome a la comedia, volví a encontrar espacio para leer y para reencontrarme con cosas que ni había visto. Y la pandemia, por ejemplo, fue para mí un abrir de ojos muy, muy fuerte, porque dije, no tengo nada que hacer, me estoy volviendo loco. Y agarré Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que fue un libro que jamás en la vida pude. Y dije, no tengo otra cosa que hacer. No tengo chamba, no tengo escenario, me estoy volviendo loco. Y entonces agarré una pluma y me fui así palabra por palabra y analizando. Y como que ahí se me empezó a catalizar otra vez
la lectura ya en esta etapa de la vida, pero siempre me ha gustado. Me parece que es de las cosas más hermosas que tiene la humanidad. Sí, no, hablando específicamente de la literatura. ¿Y ahorita qué andas leyendo? Varias cosas. Fíjate que me encontré una edición muy bonita de La Comedia de Dante Alighieri. ¿De la Divina Comedia? Ajá, gran libro. Que nunca la leí. O sea, también estoy como revisitando los clásicos que... ¿Pero estás leyendo los tres? O sea, Purgatorio, Infierno y Cielo. Sí. O sea, empecé con una edición que tiene la editorial Acantilado. Ahí muy bonita que viene en italiano y en español. Ah, claro. Sí, de hecho es la que me regaló mi hermano también. Y tiene una nota introductoria. Entonces, para alguien que no se ha acercado a ese texto... Qué chingón. Está muy chido porque el güey te explica cada canto cómo se mueven las cosas. Y como que me ha acercado un poco a los clásicos que cuando pues yo estaba en la escuela, pues te dan hueva, porque pues cómo no te van a dar hueva. O sea, no, de entrada no tienes a alguien que te los cuente bien. Sí, claro. ¿Quieres ligar? ¿Quieres dinero? ¿Quieres un carro? Te están obligando a definir qué va a ser el resto de tu vida y al mismo tiempo te dicen que leas un libro de hace 600 años. Es como que ¿para qué? ¿Y esto para qué, no? Sí, entonces estoy como revisitando eso, encontrando también como mucho cariño en la poesía, que me ha ayudado mucho últimamente, tanto para mi trabajo. Claro. Que de alguna manera siento que somos poetas y nuevamente no lo digo de una manera mamadora, claro, sino de una manera de cómo utilizamos el lenguaje, ¿no? La rima, la narrativa, el ritmo, los enfoques. Es palabras y utilizar las menos palabras para tener el mayor efecto posible, ¿no? Que de hecho una vez tuvimos una conversación muy chingona sobre esto, güey, que hablábamos sobre el ritmo y sobre cómo Carlin hacía sus monólogos y sus monólogos eran poesía, güey. Es métrica. Sí, es métrica, exactamente. Tiene uno ya muy grande. Ajá, Modern Man. Uf, el que habla de los malls, que empieza a hablar como de los malls y te dice todos los tipos que hay, pero... Es ahí pentámetro yámbico casi, ¿no? O sea, se mueve como poeta. No, está cabrón. Y además los poetas tienen una cosa que creo que es muy loable hoy en día para cualquier profesión, porque el poeta es esta persona que como que medio abandona todo para seguir una idea artística como más grande, ¿no? Como ahora yo soy un poeta y pues mi idea es retratar el mundo y esto es lo que voy a hacer. O sea, creo que tienen una onda como de pasión. ¿Has escuchado a George Bataille? A Emmanuel no, ¿cómo se llama? George Bataille. No. Estoy casi seguro que es George Bataille. O sea, sé que el apellido es Bataille, no sé. Que habla sobre las experiencias límites. ¿Nunca lo has escuchado? No. Está bien interesante y qué raro, güey, porque literal, dos temas de los que platicaste hablan mucho de la teoría filosófica de Bataille, que a lo mejor deberías de leer. Habla sobre el terror y la poesía. Como experiencias límites, ¿no? O sea, habla de experiencias eróticas, pero cuando él se refiere a experiencias eróticas, se refiere a experiencias que son muy cargadas libidinalmente y son constituyentes de nuestra experiencia del mundo, ¿ok? Y está interesante porque creo que estarías muy positivamente sorprendido con su teoría, porque él dice que el poeta verdadero es el que abandona el mundo de lo conocido para aventurarse en el mundo de lo desconocido. Que el poeta realmente hace poesía de verdad, o que la poesía realmente es su momento más sublime, es cuando parece locura. ¿Sabes? Es cuando se acerca a lo desconocido, cuando se acerca a lo loco. Y él habla, por ejemplo, él hacía una crítica muy fuerte al fascismo, porque decía que en el fascismo la literatura y especialmente la poesía de alguna manera se subyugaba, se instrumentalizaba en nombre de los intereses de la perpetuación de la ideología política. Entonces, o sea, si te fijas, los grandes autores, y digo, también pasa de manera retroactiva, ¿no? Que muchas veces después los propios movimientos políticos se apropian de las obras de Wagner y demás, y dicen, ay, güey, este era el gran músico. Bueno, aquí en México, Octavio Paz, trabajaba con el gobierno. Él tomó la decisión de meterse. Tuvo su excisión y de repente dijo, no, ¿sabes qué? Ya cuando pasó el 68 dijo, ya me salgo. Mejor no. Pero él vivió de el erario y pues es como, hoy pues fueron nuestros impuestos, pero al mismo tiempo pues también nos dejó un acervo gran trabajo, güey, cultural, claro, pues inmaterial, ¿no? Pero fíjate que ahí lo extraño es que, por ejemplo, lo que dice Bataille es que él habla de el poder emancipatorio de la poesía solo como experiencia límite, porque tiene que mantener su eje o su filo subversivo y fundamentalmente el arte tiene alguna responsabilidad de retar el poder, ¿no? Como de revelar las incongruencias del poder, o revelar las asimetrías de poder, o revelar
señalar los abusos, ¿no? Entonces el buen poeta lo que hace es que se sale de la normalidad. O sea, vamos a suponer, esta mesa es lo que entendemos social y moralmente como lo correcto. El poeta se va por las tangentes y empieza a hablar de temas que la gente no quiere escuchar. Pero te estoy hablando del Marqués de Sade, o sea, te estoy hablando de poetas que realmente retan todo lo preestablecido y lo entendible, ¿no? Pero lo interesante es que tú, a través de la poesía, y creo que hay un símil muy interesante con la comedia, es que el comediante también lo que hace es que te acerca temas de una manera sutil y chistosa a los cuales normalmente le sacarías la vuelta. Sí. ¿Sabes? Y es como que, güey, vamos a hablar de violación. Y nadie quiere hablar de violación directamente. Pero tal vez, si hablamos a través de algo acá paralelo, güey, que se acerca al tema, pues vamos a hablar, güey, de cómo las disimilitudes de poder o las asimetrías de poder son las que generan todas esas condiciones para que se haga este acto de violencia. Cuando es un tema al cual directamente no tendríamos acceso. Y la poesía es parecida, porque la poesía también como que te obliga, o sea, te seduce, ¿no? O sea, las primeras líneas de que, qué bonito rima, y es de que llegas al punch y dices, chinga madre, no quería llegar a esta conclusión, pero el poeta ya me llevó hasta ahí, ¿sabes? Y supongo que, o sea, ¿hay algo en común para ti entre el trabajo del poeta y el trabajo del comediante? ¿Y dónde está esa línea en común? Mira, creo que lo que dices está bien interesante en cuanto a el trabajo de salirte de la tangente y dar como una óptica para el lector o para el público. Sí. Creo que es muy cierto. O sea, estaba pensando que incluso la poesía, por ejemplo, hoy en día, que un poeta te hable de naturaleza hoy en día es un discurso disruptivo. Porque en un mundo donde ya no nos interesan los pajaritos, que un señor se ponga o una señora a escribir de pajaritos tiene como una disrupción. Entonces, creo que hay una similitud y un vértice ahí muy importante en cuanto al decir cosas. El poeta dice cosas y el comediante también dice cosas. Me recordó esto que estabas argumentando a un comediante venezolano, Laureano Márquez, un comediante al que le tocó hacer comedia en los momentos más difíciles de Venezuela, que pues, son todos los momentos últimamente. Pero él dice que la comedia es pensamiento de contrabando. Sí, algo así. Y creo que lo resume muy bien, porque es esta, me entretuve, me reí y quizás te sembré una idea ahí sin que te dieras cuenta. Claro. O sea, sí, te ayudé a acercarte a un tema al cual normalmente te resistirías, pero te planteé el virus, como un Inception casi. Sí. O sea, casi como la película Inception, así de Leonardo DiCaprio. Tiene que llegar a un nivel donde hay menos defensas conscientes para inconscientemente plantearte una pregunta que a lo mejor no te hubieras planteado. Claro, o un tema que no enfrentamos, ¿no? Joan Rivers siempre dijo, la comedia está hecha para lidiar con las cosas que no entendemos. Sí, totalmente. De hecho, o sea, si te interesa el tema, o sea, yo 2 libros que te recomendaría, y digo, la gente que nos está viendo también. Hay un libro que se llama About Comedy, de una filósofa que se llama Alenka Zupamski, que es eslovena, que es un librazazazaza. Y aparte filosofía y comedia. Güey, pero es un señor libro, güey. Pero un señor libro. Y sí, o sea, sí está difícil. Yo creo que tú, o sea, sí vas a poder sin problemas. La gente que nunca ha leído nada de filosofía probablemente sí va a batallar un poquito, porque habla, por ejemplo, sobre cómo existe un aspecto residual de la dialéctica hegeliana que queda implícita en la comedia, que ya es como que, ¿sabes? Pero es al final del libro, o sea, y te lo explica de una manera bastante digerible. Te va llevando y es bastante digerible. Y el otro, el de Bataille de las experiencias límites, güey, que ese también está chingoncísimo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de una película ochentera de terror de Hellraiser? Sí. Del Pinhead. Del que tenía los clavos en la cabeza. La premisa de la película, que me parece que la gente no le ha dedicado suficiente tiempo a análisis, es que estos Cenobites, si no me equivoco, se llamaban... Sí, tenían un nombre, ¿no? Bueno, estos Cenobites, y seguramente alguien me va a corregir en los comentarios, ellos venían... Pero a ver, la estructura tradicional de una película de terror es... Existe una normalidad bonita, llega un monstruo a disruptir o a disrumpir esa normalidad feliz. Alguien tiene que derrotar al monstruo para regresar a la normalidad feliz, ¿ok? Entonces la estructura es bastante simple. El mundo es increíble, llega Freddy Krueger o Jason o Chainsaw y pues hay que matarlo para regresar a nuestra normalidad feliz. Entonces, pues si logras, regresas a la normalidad feliz, ¿no? En la película de Hellraiser es un poco diferente, porque los Cenobites no vienen a invadir, son invocados. O sea, hay un cubo Rubik de sadomasoquismo que te vas cortando los deditos poco a poco mientras vas jugando con él. Y si tú estás dispuesto a tolerar ese placer del dolor,
tú invocas a los Cenobites. Y los Cenobites vienen de un universo donde es al revés. El dolor les provoca placer. Y ellos llegan y te dicen, güey, nosotros venimos a invitarte a un mundo donde la moral es al revés. Donde todo lo doloroso para ustedes, para nosotros es placentero. Y si tú eres de ese tipo de personas que disfrutas el dolor, vente a vivir con nosotros. Lo que mucha gente considera el infierno, para nosotros es el cielo. Entonces es raro porque el creador, Clive Baker, es un homosexual que le tocó salir del closet a principios de los años 80. Y él habla mucho, y él leía Bataille, ¿no? Y es un directorzazo, güey. Y él hablaba justo de esas experiencias límites. Él decía, cuando nosotros nos salimos de la normalidad con una película de terror y somos obligados a ver la realidad desde un punto de vista que nunca habíamos contemplado, cuando regresamos a la normalidad tenemos otro punto de vista sobre las cosas. Y aquí es donde quiero hacer una comparación con la comedia también. Cuando yo voy a un buen show de comedia y alguien me cuenta un chiste que normalmente me incomodaría, yo regreso a la normalidad con otro punto de vista sobre el tema, que a lo mejor jamás me hubiera planteado. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido para ti? Porque sé que la comedia ha estado bajo mucho escrutinio del tema de cancelación y como que les han cargado una responsabilidad moral muy grande. Y la verdad es que siento que, obviamente, con el Will Smith otra vez salió a flote el tema. O sea, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de qué tanto te la juegas para sacar a la gente de su zona de confort? Me parece muy curioso que el entretenimiento sea ya el termómetro moral, ¿no? Sí, sí, y que sea tan responsable. A veces me evoca mucho como la época noventera. ¿Te acuerdas cuando decían que los videojuegos hacían que mataran a gente en las escuelas, no? Por favor, güey. Y siento que la retórica... Yo construyendo granjas en Farmville. Sí. Porque estamos confundiendo el entretenimiento con la realidad, ¿no? Sí. Poco a poco. Y el entretenimiento cada vez pues nos está atontando más y lo confundimos. Y creo que ahí hay algo como importante de discutir. Creo que uno de los comediantes más importantes de México, que bueno, no es un comediante como yo, sino es un escritor que ya no vive, Jorge Ibargüengoitia, gran satirista, de los grandes escritores que tuvo México y que siempre se estuvo burlando del poder. Él dice que la comedia, me gusta mucho su definición de comedia, porque creo que pone en perspectiva lo que es la comedia. Creo que ahorita está un poco sobreintelectualizada y sobrevalorada. Y él dice que la comedia no es un guardafangos, no es un escape del coche, no es algo utilitario, no es algo que se use. No es algo que sirve para algo. No es algo que sirve para algo. Dice, no es un orégano que le pones a un pozole, no es algo para sazonar o aderezar. La comedia es un determinado punto de vista de una persona sobre un tema en específico. Entonces él dice, la comedia de un trabajador nunca será la misma que la comedia de un patrón. Claro. Y creo que es eso, o sea, la comedia no es esta herramienta mística que nos ayuda a destapar, claro. Es un punto de vista, es una manera de ver un tema determinado. Entonces, ¿tendrá moral o no? Pues creo que esa es más de nosotros que de la comedia, ¿no? Totalmente. Como para que la califiquemos. Eso como un lado. Y el otro es que a propósito de lo de Will Smith y Chris Rock, creo que también a mí me reforzó. Personalmente fue como muy inspirador todo lo que pasó. Digo, fue horrible. Un circo mediático delicioso, total, así, nada más para chuparse los dedos. Chetos, güey, pero el hecho de... O sea, cuando le dan la cachetada a Chris Rock, a mí me inspira mucho a que ese es el trabajo del comediante. Se tiene que jugar algo. El comediante no es bueno, el comediante no es malo, el comediante no tiene una calificación moral. El comediante simplemente es un provocador. Y yo creo que el trabajo que hizo Chris Rock pues fue excepcional, porque él llegó, él provocó, alguien perdió los estribos y él lo que hizo fue recibir las cachetadas. Y los comediantes creo que tenemos que aprender a recibir cachetadas, porque últimamente no estamos sabiendo cómo recibirlas. Y yo creo que en el momento en el que de nuestro lado digamos, yo voy a decir este chiste horrible y me voy a hacer responsable de él, y si vienes y me cacheteas y me intentas cancelar, pues bueno. Claro. Entonces ahorita traigo un poco esa filosofía como... creo que también hace falta entender que esto es entretenimiento. Sí. Que no es la realidad. Que obviamente hay un feedback loop. Hay un feedback, ¿no? Hay un loop ahí, pero en la medida en que entendamos que la comedia no es otra cosa más que una provocación, pues creo que también va a ayudar a que lo pongamos en su lugar. Sí. ¿No? A ver, ahora sí te voy a hacer un par de preguntas como fundamentales ya, ideológicas. Porque, o sea, iba a saltar más adelante, pero me voy a ir pasito por pasito. ¿Qué es para ti la libertad? Fíjate, el fascismo... No, a ver... la libertad es la capacidad
de ejercer nuestras ideas. Es una cosa que estoy aventando, lo primero que se me ocurrió a la mente, pero... Se parece mucho a la definición de libertad positiva. O sea, hay un antagonismo filosófico entre libertad positiva y libertad negativa. La libertad positiva es la posibilidad de hacer cosas, de ejercer tu deseo en el mundo. Y la libertad negativa es la ausencia de restricciones. O sea, es como que no te prohíban, que no te pongan leyes, que no te pongan límites, ¿no? Sí. Y la que tú hablas, la que tú mencionas, me parece un poco más a la libertad positiva porque es más como tu derecho o tu capacidad de ejercer tu voluntad sobre el mundo, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, pues una señora en África es libre. Sí, pues es libre de pues, hacer lo que pueda para darle a comer a su familia, si no sus 5 hijos se mueren de hambre, ¿no? Sí. Pero eso es libertad porque nadie la está obligando a hacer nada. O realmente libertad es que la gente tenga, por ejemplo, que los edificios sean inclusivos, ¿sabes? Que los accesos públicos sean diseñados para todos, que exista libertad de oportunidades. O sea, ¿cuál es tu libertad? ¿Es más por el hecho de nadie me prohíbe hacer nada? ¿O libertad es hacer un mundo donde la gente tenga más acceso a hacer más cosas? Me identifico como con una mezcla de cosas, porque aparte son como dos conceptos muy izquierda-derecha, ¿no? Son unos como muy libertario o muy más hacia la comunidad. Entonces creo que también, ahora que dices esto, la libertad, hay como muchas dimensiones de libertad. Sí. A la que me refiero más es como esta libertad de pensamiento, ¿no? O sea, creo que la libertad es la posibilidad de que tú puedas pensar una cosa y que yo pueda pensar una cosa y que podamos decir y hacer cosas distintas y que haya, y que sobre todo que convivan. O sea, creo que la libertad está en que convivan todas estas ideas. Claro. Pero bueno, ya si hablamos de otros sistemas de opresión y de libertades, es un poquito más complicado porque... ¿quién es realmente libre? ¿Libre para qué? ¿De hacer qué sobre quién? ¿De ¿sabes? Quién? Sí, ¿no? O sea, creo que son estructuras sociales como mucho más complejas. A mí la libertad me lleva hacia el poder que tú pienses... que eres pro aborto y que yo sea en contra del aborto y que podamos coexistir. Eso me parece es una libertad. Hace poco tuve una conversación con un amigo y estábamos en una mesa con otros estaba mi hermano y otros dos chavos dos filósofos. No, todos somos chavos. Sí, somos chavos. Y otros dos tenemos playeras. Y alguien, el chavo argentino, se aventó un comentario de, a ver, al final pues todo el mundo quiere lo mismo, o sea, todo el mundo queremos pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, queremos las mismas cosas. Y el otro filósofo mucho más afilado dijo, sí, todo el mundo quiere lo mismo, como por ejemplo el conflicto ahorita que está sucediendo en Ucrania. Todo el mundo quiere lo mismo. Rusia quiere Ucrania quiere Ucrania, Estados Unidos quiere Ucrania. Todo el mundo quiere lo mismo. El problema es quién se lo queda, ¿no? O sea, entonces hay una frase de Lenin que era libertad sí, pero ¿para quién de hacer qué? No, que es donde se pone raro. O sea, es cuando hablar de libertades de pensamiento, o sea, de intención es una cosa, pero ya en acto se pone muy complejo porque ya empieza a toparse con las libertades de todos los demás, ¿no? Y empezamos a darnos de topes cuando yo quiero mi libertad de expresión, pero también quiero que el Estado me ayude en ciertas cosas, claro, pero entonces el Estado ¿quién va a tomar? O sea, ya se empieza a hacer el desmadre con el que llevamos varios años los humanos batallando, ¿no? Y siguiendo esa misma línea de la libertad, ¿somos realmente libres en el sentido de libre albedrío? O sea, ¿crees que realmente somos amos de nuestro destino? Yo creo que no. Bueno, mira, yo creo en el destino de manera poética. Ok. Me gusta el concepto de narrativa. De destino poético, ¿no? Sí, o sea, como darle un sentido a este mundo tan raro en el que vivimos, ¿no? Creo que el destino poéticamente es que esto fue... O sea, el que tú y yo estuviéramos aquí es el destino poético, tiene algo, sí. No tiene nada que ver con algo prescrito, sino como con mira, se alinearon ciertas cosas... Y sucedió, ¿no? Me gusta creer en el destino poéticamente, pero no creo libertad pura, que haya un destino así que a todos nos va a marcar. O sea, tampoco eres determinista duro. O sea, tampoco crees que estamos condicionados a un solo camino y la consecuencia de cada acto está finitamente cerrada en un sistema que te conduce a una cierta dirección. No. Ahora, donde siento que hay una dificultad, y citando al buen Yanis Varoufakis, yo creo que sí estamos como en un tecnofeudalismo muy extraño, donde creo que somos libres, pero al mismo tiempo no nos estamos dando cuenta de muchas cosas que están sucediendo ideológicamente alrededor. O sea, creo que nos está haciendo falta separarnos un poco de la ideología. O sea, creo que estamos siendo ideólogos sin querer, ¿no? O sea, estás agarrando cierta ideología sin saber realmente qué está pasando porque eres parte de una vorágine algorítmica. ¿Qué libro leíste de él hace poco? Leí... ¿Economía sin corbata?
Leí el que le explica a su hija la economía sí, primero. Teaching My Daughter About the Economy, ¿huh? Y tiene uno que es, de hecho, es Another Now. Es ficción, Another Now. Sí. Ahí es donde sí. Está el concepto del tecnofeudalismo, lo trae más... Qué interesante que lo menciones, porque ahí te va. O sea, mi siguiente pregunta para ti es, ¿qué consideras que es la conciencia? ¿Tienes alguna idea preconcebida de qué es la conciencia? No, pero podría aventarme alguna para que trabajemos con ello. ¿Qué es la conciencia, Alex Fernández? Me creo, porque no estoy seguro, que la conciencia es la capacidad que tenemos los humanos para entender que... No, espérate. No tengo idea, digo Rusarín. ¿Se vale? Digo, lo ubico como sensación, fíjate. O sea, ubico la sensación de la conciencia, porque creo que sí es una sensibilidad como muy humana la conciencia. Entonces yo creo que es la capacidad de reconocer quiénes somos y un poco pues la búsqueda de qué hacemos aquí, ¿no? O sea, creo que la conciencia hasta termina siendo más un deseo... Sí, que muy buen planteamiento. Que quiénes somos. Probablemente los mejores planteamientos de conciencia que se han dado en este programa. Que sepan los invitados pasados que ahorita va ganando Alex Fernández con esta gran improvisación. Y Just Stop. Sí. No, ¿Sí? Fue una gran improvisación. Muchas gracias. No, la neta sí fue una gran improvisación. Vayan a verme mi show. Hago eso de 2 horas. Sudar y sacarme las mejores respuestas del mundo improvisadas. Hacer como que sé, mira. No, pero sí se me hace una gran respuesta. ¿Sabes qué? Hace poco estuve leyendo a Husserl, que es de los que iniciaron con la idea de fenomenología, y él habla de la conciencia como... Es que no existe tal cosa como una conciencia pura. Siempre es una conciencia de algo. ¿Sabes? O sea, la conciencia siempre es conciencia de algo. Claro. No hay tal cosa como conciencia como un objeto de estudio, ¿no? O sea, por eso no puede existir la conciencia de sí o la autoconciencia. Porque la conciencia siempre es como tú decías, como una dirección. Es como si fuera una gravedad. Claro. O sea, es como si fuera una predisposición a sentir algo, a experimentar el mundo. Y va más allá, porque los perros tienen conciencia. O sea, si un perro se ve en un espejo, puede entender, o sea, está estudiado que no es lo mismo que la conciencia que... Y fíjate dónde creo que se parte ese asunto y habla un poquito como de tu idea de destino. La memoria. ¿Sabes? O sea, nosotros sí tenemos un concepto... Supuestamente hay 3 estructuras de memoria, donde más recientemente se habla de la memoria escrita y la memoria externa, la memoria ajena, porque también hay una lectura transhumanista rara de que el ser humano siempre fue un cyborg, ¿sabes? O sea, nosotros siempre estuvimos mezclados con la tecnología, siempre. O sea, nunca fuimos puramente humanos. Sí. Siempre usamos herramientas y al usar herramientas siempre fuimos robots. O sea, siempre fuimos androides. O sea, cyborgs por lo menos, de lentes, tenis, ropa. ¿Sabes? O sea, sí, las herramientas, las palancas, la rueda. Siempre fuimos cyborgs, la neta. O sea, siempre fuimos animales con herramientas, ¿no? Claro. Y ahora, desde que se inventa la literatura, desde que salen los libros, nuestra memoria también está un poco exteriorizada. Pero el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de conectar los eventos de nuestra vida con una estructura narrativa es un tipo de conciencia que se transforma en falacia narrativa y acaba creando este sentimiento de, pues, hay un sentido poético en mi destino. ¿No? Porque digo, los eventos aislados que sucedieron, tal vez que sean mucho más consecuencia de sistemas ajenos a mí, como el tecnofeudalismo, como el capitalismo, como la manipulación de los medios, como los sistemas económicos, los sistemas de poder, lo que tú quieras, que la verdad yo soy nada más que datos y fenómenos en sistemas que son muchos más grandes que yo, pero yo tengo la capacidad de conectar todos estos eventos y contarme una historia sobre mí. Sí. Y mi idea de conciencia está mucho más cerca de la tuya en el sentido de tenemos nosotros como esta necesidad de experiencia del mundo, pero al mismo tiempo, como también tenemos memoria, la memoria lo que hace es darle un sentido a todo eso que vivimos, ¿no? Y como encontrarle pues es que tengo que significar yo mi sufrimiento, mis experiencias, mi dolor, ¿no? Me recuerda al Ulises de James Joyce, la reflexión que tiene en la playa, que dice que es un cordón umbilical. Claro. O sea, que yo como persona estoy conectado a un cordón umbilical infinito. Mi memoria. De todos los humanos, y eso es un poco lo que nos da también la significación de vivir, ¿no? O sea, esta unión de si no estuviéramos todos conectados en esta historia, o sea, si no existiera la literatura, por ejemplo. Claro, güey. ¿Qué historia nos contaríamos? Tendríamos que volver a empezarla, o porque si no la hacemos... Qué difícil. Y pensar, por ejemplo, en la pérdida de la Biblioteca de Alejandría y cómo ahora... Y es bien raro, güey. Justo ahora que estaba leyendo este tema de la memoria como exterior...
Es interesante inclusive cómo cambia el lenguaje, porque si te vas, por ejemplo, a la generación de nuestros abuelos, todavía decían de que, es que mi memoria son como páginas en blanco, ¿no? Sí. Pero son metáforas de libros. Ahora es de que ya no tengo RAM ya no tengo espacio para acordarme todo esto, ¿no? Y las metáforas ahora son digitales. O sea, hablamos de nuestra memoria como aquellas herramientas que usamos exteriormente para digitalizar nuestras memorias. Claro, así como la llanta o la rueda hizo que dejáramos de caminar, la tecnología va a hacer que dejemos de pensar. Al menos no a ese... No en ese nivel, ¿no? O sea, pero sí. Porque no me acuerdo dónde estaba leyendo como los niveles de procesamiento. Uh-huh. Sí hay un procesamiento neuronal que se estimula con internet, sí, ¿no? Sí. O sea, el procesamiento rápido, pero el pensamiento profundo, lento, crítico, no el que nos puso donde estamos. No tanto. No tanto. Porque pensamos que el pensamiento ahí está, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene el poder? Pues los que tienen esas herramientas. No, a ver, güey, está cabrón. En teoría de sistemas, ¿sabes qué? Hay una frase matona que en teoría, en filosofía de sistemas se dice, el sistema es lo que el sistema hace. ¿Ok? O sea, the system is what the system does. Entonces, ¿qué es Twitter? Una minería de datos. O sea, díganle redes sociales todo lo que quieran, digan plataforma de libre. Es una minería de datos. O sea, Twitter es una minería de datos. Facebook es una minería de datos. YouTube es una minería de datos. O sea, todas las otras colguijes y decoraciones y adornos que le pone la gente encima es para contarse historias y todo esto que dice Elon Musk de recuperaré la libertad de expresión en Twitter. A ver, Twitter no es plaza pública, no es un... Se lo decía... El otro día lo platicaba con Fran Evia y le dije, güey, es que... a Fran es otro que tengo que entrevistar, es un pinche tipazo y aparte brillante comediante. No dejen de verlo. Saludos. Que Twitter... A veces pensamos que es un parque cuando realmente es un centro comercial. Uy, totalmente, güey. Totalmente de acuerdo. Entonces dejemos de pensar que es el Zócalo donde nos vamos a manifestar cuando realmente estás entrando a un centro comercial a quejarte de cosas. No. A ver, ¿sabes que los centros comerciales nacieron de los parques? ¿No? Mira, hay un gran libro que se llama Vida y Muerte de las Grandes Ciudades Americanas, de una arquitecta urbanista brillante gringa, que habla del movimiento del tercer lugar. ¿Okay? Los tres lugares humanos durante la formación de los suburbios americanos era, el primer lugar es la casa, el segundo lugar es el trabajo, pero se necesitaba un tercer lugar, que eran los lugares, espacios sociales, físicos, para que la gente existiera. El problema es que a medida que se habla de la administración financiera de las ciudades, dice, güey, ¿quién le da mantenimiento a los parques? Entonces encontraron una gran solución. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar que los comercios que se pongan alrededor del parque, que tengan a la gente cautiva, paguen el mantenimiento del parque. Y ahí se hacen los centros comerciales. Mira. Los centros comerciales nacen como una idea de un tercer lugar donde la gente puede coexistir, pero el gasto que ellos hacen en retail paga como un impuesto el mantenimiento de los espacios públicos. Entonces, realmente lo que ha sucedido es que el capitalismo ha transformado todos los espacios públicos en centros comerciales. Esa misma lógica, el centro comercial del suburbio americano, es redes sociales. Yo te creo un lugar donde tú crees que el objetivo es la socialización, pero realmente se mantiene por todas las transacciones comerciales que se dan en el espacio. Uf. Qué fuerte. Es lo mismo. Y sí, y es exactamente lo mismo. Y aparte lo que me parece más peligroso es que, porque al menos tú entrabas al centro comercial y podrías entender qué estaba pasando. Ajá, ligabas, sí, claro. O ibas al cine, o mira, entrabas a una librería. O sea, algo podía salir de ahí. Pero son herramientas que no entendemos, güey. No. O sea, las redes y cómo nos están afectando. Digo, no quiero sonar como boomerísimo, pero sí. Pero no las entendemos. Y entonces, cuando hablabas de libertad y de si realmente tenemos libertad, hay herramientas que creo que nos dan la ilusión de libertad, pero pues ahí es donde aplica el por qué crees lo que crees. Ilusión de libertad es una gran frase, güey. Sí. La neta es una gran frase. A ver, ya hablamos de la conciencia, ya hablamos de la libertad. Ahí te va. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Tener el ano en la boca, dices así? ¿Dónde te sientas? ¿Dónde te sientas? ¿En el pastel? O en el dildo. ¿Sí? No te creas. ¿Qué es la justicia para ti? Ok. Uf. ¿Qué prefieres? ¿Definir qué es bien y mal o hablar de justicia primero? Yo creo que primero hablemos de justicia, porque... Okay. Bueno, sí. Como tú prefieres. Está bien. Bien y mal. Yo creo que la bondad y la maldad son calificaciones calificaciones colectivas que le damos a las cosas que hacemos, ¿no? O sea, es una manera de calificar según un esquema y una dinámica social y un acuerdo qué está bien y qué está mal, ¿no? Pues durante muchos años fue el catolicismo y creo que ahorita estamos como cambiando
hacia otros esquemas. Lo digo al menos en el mundo occidental, ¿no? No sé en los demás, pero yo creo que pues el bien mal es un sistema que nosotros hemos creado a base de mucha violencia primero y que poco a poco creo que lo hemos como matizado, ¿no? O sea, como, esto estaba mal, ¿va? Esto de robarte a las mujeres y violarlas y fundar Roma, esto ya está mal, ya está cambiando. Entonces, hay maneras. Es un sistema vivo, creo, la bondad y la moral, el bien y el mal cambia con el tiempo. Y yo creo que el termómetro o la herramienta que te ayuda es la justicia a impartir esa bondad y esa... O sea, no sé si la justicia... Si lo que se imparte es la justicia o lo que se imparte es la calificación de la bondad y la maldad, ¿no? Ya, o sea, más bien como... O sea, la justicia es más bien esa herramienta que tenemos nosotros para asegurar que se haga la bondad en lugar de la maldad. O para corregir lo que es visto como bien y mal. Y sobre todo para... Pues son las reglas. O sea, creo que son las reglas de convivencia. Pregunta, ¿y tú crees que existe algo del bien y el mal que sí sea absoluto y resistente a los cambios contingentes históricos? ¿O te parece que toda la bondad y maldad es contingente histórica? Yo creo que hay... ¿Hay algún bien absoluto? Mira, casi siempre quitarle la vida a alguien... Sí. Está mal. Me parece que... O sea, esa de Baby Hitler, ¿tú qué harías, güey? Baby Hitler, no, pues platicar con él. No, pero Baby Hitler, literal. Tiene 3 meses. Con Baby Hitler. Sí, todavía ni bigotito tiene nada. Ok, de entrada lo pegaría más a la mamá, ¿para qué? Dicen que su mamá estaba bien loca, güey. Entonces al papá. Entonces, no sé cuál lo pegaría más. Pero no, yo no creo que la violencia es la solución de nada, ¿eh? Ok. No. Okay. Creo que es la manera de acelerar cosas, la violencia, pero no creo que sustituya cualquier otra cosa. Y otra vez, el ejemplo Will Smith, Chris Rock, es un ejemplazo. Porque Chris Rock pudo haber dicho lo peor y una cachetada siempre va a ser más fuerte que haber dicho lo peor. Totalmente, güey. Bueno, a ver, ahí voy a retar tu postura y me parece saludable el reto de la postura. ¿Sabes qué se dice que... en las sociedades modernas, esta opresión que existe contra la violencia física es una manera de callar a las mayorías? Porque una de las pocas armas que tiene la mayoría débil en contra de la minoría sumamente poderosa es la fuerza física. Es la masa, ¿sabes? Es la manifestación, la destrucción de la propiedad pública, la violencia, ¿sabes? Es como la herramienta que tiene pues, los zombies, güey. O sea... Claro, es como... también en Roma, no me acuerdo cuál de los emperadores tuvo la idea de que iban a uniformar a todos los esclavos y que luego dijeron, no, pues loco, cabrón. Se van a dar cuenta que son más. Son más que nosotros, güey. Ni de pedo los uniformes, güey. Ese es el pedo. Entonces... Conciencia de clase. Está bueno. O sea, eso está interesante porque creo que también habla de la violencia como algo inherente de la condición humana, pero al mismo tiempo creo que es muy humano el poder domar esa violencia, ¿no? O sea, sí. o poder contenerla. Analizar. Y creo que todavía no sabemos cómo, ¿no? Sí. Pero ni qué herramientas. No, totalmente. A mí, o sea, mi postura es bien rara porque, o sea, a mí me parece que sí, la violencia tiene que ser ilegal, tiene que ser castigable y aún así a veces es necesaria. Claro. Es lo más raro de todo esto, güey. Porque, o sea, por supuesto, tiene que ser crimen, pero pues aún así... Hay algunos momentos donde, por ejemplo, no sé, güey, si alguien está agarrando a golpes a mi hijo en la calle, pues claro que voy a ser violento, ¿sabes? O sea, y métanme a la cárcel si le hago daño a la persona, pero lo voy a hacer. O sea, es bien contradictorio el pensamiento. Creo que ahí entra la justicia. Justo. Para definir si tu violencia merece algún tipo de repercusión. Claro. Y también está interesante eso que dices sobre... O sea, por ejemplo, ¿por qué nos gusta el box? Claro. Y ¿por qué nos gustan los deportes de chingadazos? Porque no han desaparecido, ¿no? Hay algo ahí, hay como una pulsión. No sé si es una pulsión como de muerte o no. Palabra, ¿eh? O sea, algo que ya ven que Alexis sabe lo que está hablando. Aquí traemos vocabulario, 3 palabras. En 4 o 5 palabritas te das cuenta que este güey sabe lo que está hablando. Ay, no sé, espérate. Porque luego los Rosary Livers. No, un saludo a los rosarines. Pero sí, o sea, también por algo nos gusta disfrutar de la violencia y por eso vemos una película violenta. Hay algo que se alimenta ahí y creo que tenemos que encontrar las maneras que sea justo. Ya. ¿No? Sí, Freud hablaba, ¿no? En el malestar de las sociedades de cómo el proceso civilizatorio de alguna manera acaba reprimiendo muchas de nuestras pulsiones. Y al reprimir estas pulsiones regresan como síntomas. Claro. Y lo que vemos son todos estos síntomas. O sea, qué raro que no han desaparecido. Y este mundo digital donde cada vez estamos más aislados individualmente. Más corrección política. Pero conectados como a este esquema donde todo el mundo piensa igual o quieren que todo el mundo piense igual, pues entonces todavía estás más
civilizado. O sea, todavía estamos... Nuestros impulsos los estamos escondiendo... Más tapaditos, ¿no? Más tapados. Yo creo que también por eso hay tanta violencia. Tanta fricción. Allá. Oye, pasando a un tema un poco más dogmático. ¿Eres una persona de fe? ¿Cómo te consideras? ¿Ateo, agnóstico, creyente? No, soy... no sé, no tengo un término. Utilizo ateo porque no... no le das mucha importancia tampoco. No le doy mucha importancia. Crecí católico, crecí yendo a misa. Mi papá me llevaba todos los domingos y como que fue una parte importante de mi esquema de valores y de mi crianza y no la niego. Uh-huh. O sea, porque también creo que... Tiene un valor. Y me parece injusto también luego este pensamiento como muy contemporáneo de no, la religión está mal toda. Y todo está mal y cómo es posible y obviamente pues tiene muchas cosas malas y sobre todo, pero la que está más mal son las instituciones, no tanto la fe, porque también creo que la fe es parte de las libertades que tenemos, aunque yo no la profeso, pero pues yo creo que cada quien puede pensar y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, respetas el derecho a creencia, respetas lo que la gente crea. Pero soy bastante como científico y pragmático y no tengo yo como el pensamiento de que hay un ser ahí, Justo era la siguiente pregunta. ¿Crees en la existencia de algún dios o alguna fuerza superior o algo así? Aún en el sentido más allá de lo teológico. No. Quizás en un sentido como profundo, espiritual, más hacia... ¿Como una Pachamama? Como la naturaleza, pero no quisiera caer en el hipismo de la Pachamama. Más pero como un dios de Spinoza. Ajá, algo más hacia allá. También, no... A mí la lógica y lo que veo y lo que sé... no me hace pensar otra cosa, pero tampoco estoy como cerrado a esas ideas, ¿no? Creo que también tal vez pudiera ser. Creo que también es interesante que juguemos con esas ideas y que digamos, oye, a ver, si leo la Biblia, ¿qué pasa? Sí, claro. ¿Qué ideas puedo...? ¿Qué hay aquí? Algo debe de haber aquí, ¿no? En este libro que durante tantos años... Sí, es bien interesante. Hace poco leí un artículo sobre un autor que había encontrado un punto en común, y digo, seguramente muchos autores lo han percibido, pero un punto en común entre el Corán, el judaísmo y el cristianismo, del valor de encontrarse en el otro, o de que Dios se encuentra en el amor al prójimo. ¿Sabes? Sí. Que es algo para los cristianos bastante relatable, bastante común, es una frase bastante común, pero que también existe en el Corán y también existe en la tradición judía. Entonces, el Dios se manifiesta en la manera como nosotros cuidamos del otro, ¿no? Que es un valor fundamental que creo que poca gente se pondría. Y yo digo, yo como colectivista, como persona de izquierda, como hegeliano inclusive, de la dialéctica de reconocimiento, pues claro que estoy de acuerdo con esa parte. De nuevo, tal vez con la institución, con todos los detalles, tal vez ya no tanto, ¿no? Tal vez ya me pierdes. Pero con esos valores fundamentales, pues por supuesto. Y me gusta pensar, o sea, hablemos de los dioses paganos antes en la mitología griega. Eso era la Biblia. Sí. Esa era la religión. Y de alguna manera han pasado ya tantos años que nosotros ya logramos rescatar de toda esa ideología algunas cosas, ¿no? Claro, como la manera en la que contamos historias. También tiene sus cosas horribles, ¿no? Mucha Zeus era un patán, violación y todos cogen con todos. Zeus, güey. Sí, qué cosa tan horrible. Pero bueno, la definición de el heroísmo, la epicidad, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos ahí, cómo contamos historias, el amor, tiene como ciertas cosas. Y yo creo que las religiones tienen también esa capacidad. O sea, al mismo tiempo son cosas que creamos nosotros, que estamos poniendo nosotros en papel y que deben de tener algo ahí que nos sirva a todos. Algo que nos sirva definitivamente. Sí. Y para terminar, justo hablabas del tema ahorita. ¿Qué es el amor para ti? Yo creo que el amor es la cosa... Es un poco contradictorio con lo que digo, porque siendo muy racional y siendo muy científico, el amor me parece que es la cosa menos racional y científica que tenemos. Sí. Y de alguna manera pues es lo que nos hace muy humanos. O sea, estoy leyendo este libro que se llama We, Nosotros, que es un escritor ruso cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero es la primera novela distópica de la cual se tiene registro. De hecho, Orwell se agarró de We como parte de la inspiración para escribir 1984. Y básicamente es un mundo donde reinan las matemáticas y la lógica y no hay espacio para el pensamiento racional. Pero llega a tal nivel y está tan bien escrita, es rusa, un ruso exiliado, que el güey, por ejemplo, cuando habla del amor, no sabe cómo expresarlo más que como con términos matemáticos.
Y entonces el personaje empieza a experimentar amor, pero no sabe... ¿Cómo darle sentido? La lógica no le da, güey. O sea, hasta... Escapa, ¿no? Hasta siente que está enfermo. y lo diagnostican con que tiene un problema, que tiene alma. Le dijeron, tienes una enfermedad que se llama alma. Y el güey no lo puede explicar porque las matemáticas no explican el amor. Claro. Entonces creo que es una de las cosas que nos hace diferentes como humanos. Y de ahí sale la literatura, y de ahí sale la poesía, y de ahí sale la creatividad. Entonces es una semilla importantísima de la humanidad que no sé explicar. Como un extra, como una sobra, algo que no cabe. Es algo que sé que, pues, al menos la inteligencia artificial no la vamos a poder programar el amor. No la vamos a poder programar porque no va en contra de la inteligencia. Claro, de la lógica, ¿no? Ajá. Sí, o sea amor es 1 más 1 es igual a 1000. Ajá. Sí, o sea, es como que esas cosas que solo hace sentido bajo la locura del amor, ¿no? Estamos enamorados y somos las peores personas del mundo. O sea, somos mensos, tomas las peores decisiones. Sí, Nietzsche te daría la razón. Entonces creo que es algo de las cosas más hermosas que tenemos. Qué chingón. Y que nos hace muy, muy distintos. Y que no debemos de dejar de tenerlo, ¿no? Ya. O sea, y el amor como erotismo, el amor como... O sea, en todos sus sabores. Sus manifestaciones. O sea, no solo el amor romántico, por decirlo así. Ya. ¿Sabes qué? Hay una película muy tonta de Christian Bale que se llama Equilibrium. Ya. No sé si te acuerdas. Que es medio de una sociedad distópica donde sentir está prohibido. Y literal se toman pastillas todo el día, todo el tiempo para suprimir sus emociones. Y es bien raro porque, digo, la verdad es un churrazo de película, güey. Sí. Hay unas cosas ridículas en esa película. Pero me recordó demasiado la tesis que decías, ¿no? De decir... O sea, en una sociedad que no tiene capacidad de... Y también habla también un poco de la relación del lenguaje con nuestra experiencia del mundo. O sea, es cómo le damos sentido a esas experiencias del mundo si no las podemos expresar en palabras, ¿no? Y de nuevo, el trabajo del poeta o del comediante o del escritor o del literario, que es poner las cosas en palabras. O sea, jugar con las metáforas en diferentes niveles y en diferentes formatos, siendo original, siendo creativo, empujando a la gente o llevando a la gente de la mano a lugares fuera de su zona de confort para que puedan considerar pues, lo rico que puede ser la experiencia del mundo si se dan la tarea de voltear a ver el mundo. Pues es el reto que tenemos como humanidad. O sea, creo que nuestro objetivo no es estar aquí para hacer dinero y tener hijos. O sea, nuestro objetivo es todo esto que ya está aquí puesto, que ya nos pusieron en este Minecraft, que aquí nos puso el destino poético, en este Minecraft. Por nuestros ancestros. Y hay que encontrarle una lógica, hay que encontrarle lo bello, hay que analizarlo. Y creo que pues las palabras es lo único que nos permite hacerlo, ¿no? Sí. Las matemáticas no lo van a explicar igual. Para cerrar de una manera más vanilla, ¿de qué se trata este último show que estás haciendo, Alex? Sin toronja, bueno, pues no sé si más vanilla, porque fíjate, habla de depresión. Mira. Y de ansiedad. Es un show que... Pero con risas. Pero con risas, sí, definitivamente. Pongo yo de frente mi depresión y mi ansiedad como para que también aprendamos a hablar de eso. Y pues es un show que llevo escribiendo desde hace 2 años que estoy en la pandemia, cuando nos encierran, cuando yo pierdo mi trabajo. Al menos, no económicamente, porque tuve otras oportunidades y fui muy afortunado, pero el trabajo que edifica y el trabajo que me gusta, que es decir las palabras, el escenario... stand-up se van, ¿no? Y entonces eso, más que me da COVID y muchos otros factores, me llevan a la de ansiedad y después a depresión, ¿no? De una depresión leve, que estoy medicado y que padrísimo, y vayan con su profesional de la salud, empastíllense. Que también cosa que estoy descubriendo, de todo el mundo está deprimido por la pandemia, todo el mundo está empastillado, pero como que nadie quiere hablar de ello. Y en cuanto empecé a darme cuenta de eso, dije, pues necesitamos un show de comedia donde nos burlemos de la depresión. Porque no burlarte de la depresión es dejarle que gane. Sí. Ahí Lacan, seguramente lo ubicas, ¿no? Lacan tenía una frase muy poderosa que decía que la palabra mata la cosa. O sea, es justo cuando pones las cosas en palabra o te obligas a simbolizar. O sea, te obligas a darle un sentido, ¿no? Y muchas veces la depresión se siente como este monstruo que no tiene forma, que no tiene límite, que todo lo devora, que todo lo deforma. Es exactamente el sentimiento opuesto al amor, ¿no? O sea, ya con el amor toda nuestra existencia tiene sentido. Sí, todo. Y qué bonito se pedorrea en las noches, ¿no? Ajá. Qué linda. Sí. Y con la depresión es el polo opuesto. Sí, todo está a la chingada. Nada tiene sentido. O sea, ¿qué hacemos aquí, no? Es quitar todo lo bello. Ya, y es de que la pérdida del deseo. Entonces también mientras
aprendamos que es una cosa qué bueno que que hablas sucede. del tema, güey. La neta, qué chido. Sí, con mucha comedia y con muchos momentos muy divertidos. Sí. Pero bueno, se llama sin toronja porque no puedo comer toronja por mi medicamento. Ah, ¿neta? Sí. Ah, mira. Qué curado. Sí, por el sí. tipo de medicamento Por el tipo de específico. medicamento. De hecho, también... Si no te gusta la toronja, pues que te valga Si madre. estás tomando medicamento, no comas toronja. En general, puede intervenir con algunos Mira. medicamentos. Qué interesante dato, Y los absorbes mal. Entonces, bueno, es un show de depresión, pero divertido. Ya. Que no tiene el objetivo de que te deprimas, sino de que lidiemos con estos monstruos emocionales que pues luego no nos damos tampoco. Va. Oye, ¿dónde te pueden ver? Próximas fechas, ¿dónde te encuentran? Pues el Tour Sin Toronja está visitando su ciudad próximamente. Entonces cheque las fechas en elalexfdz.com. Ahí tengo todo el tour y andamos dando sus vueltecitas por todo el país, próximamente Centroamérica, Sudamérica. Cool. Vamos a Estados Unidos en junio. Entonces, pues muy contento de regresar a la vitalidad al escenario. Sí. Es parte del proceso de curar, ¿no? Uy, sí. Sí. Pues Alex, muchísimas gracias, güey. La neta, qué chingona Gracias, conversación, Diego. güey. Qué bien. Siempre es un placer, una sé, güey. delicia de cotorrear, carajo. Qué goce de trabajo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que qué dicha, güey, qué privilegio poder trabajar con algo que te Claro. gusta, ¿no? Y también, bueno, poder hablar y llevar una conversación distinta a la conversación genérica que luego tenemos. No, En te todos agradezco a ti. lados, La eso verdad es siempre, que está más de tu motiva lado que mucho. del mío. Eso. Está mucho más de tu lado que el mío. Pues gente, Alex Fernández, no tengo nada más que decir. Cualquier cosa que agregue va a salir sobrando. Espero les haya gustado. Dejen por aquí abajo su comentario, piquen el like, subscribe. Al fin de cuentas le tenemos que rezar a los dioses del algoritmo. Sí. Y pues díganme con quién más les gustaría ver esta plática. Falta Fran Neiva, que después voy a platicar con él para ver si lo entrevisto. Y sugieran aquí abajo en los comentarios con quién más les gustaría ver una entrevista. Gracias, Capitán Humano. Con los polinesios, tráete los polinesios a los 3. Estaría bueno. Una mesa redonda. Sí. Gran debate, güey. Sería un gran